Bienvenidos a este nuevo módulo de la Escuela de Educación Ambiental y Bienestar Animal. En esta oportunidad vamos a comenzar con el ciclo de bienestar animal y nos va a estar acompañando en estas dos sesiones la profesora Diana Marcela Santa Cruz. Ella es abogada de la Universidad del Cauca, tiene una maestría en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado y tiene varios posgrados en áreas de Derecho Constitucional, Marketing Político y Estrategias de Campaña y en temas de docencia universitaria. A la profesora Diana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la escuela y los dejamos con ella para que comience su sesión. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. La verdad es que es muy interesante poder hablar de estos temas de protección y bienestar animal digamos, en los diferentes lugares que me invitan y que podemos empezar a socializar y a difundir la importancia que tiene la protección y el bienestar animal para Colombia. Entonces, así las cosas, vamos a dar inicio a este espacio. Vamos a dar inicio entonces a este espacio en el que, digamos, o en este primer espacio vamos a hablar un poco acerca, de manera genérica y hacer ese recorrido por la protección y el bienestar animal a nivel normativo. Entonces, bueno, permítame por favor, listo. Bien, entonces, la protección y el bienestar animal en Colombia parte de las interpretaciones que se han dado a través de la Corte Constitucional en materia para proteger a los seres sintientes. Como hoy reconocemos a los animales y la protección que se le ha otorgado, pues ha sido un proceso de una construcción social durante los últimos años o tal vez durante las últimas décadas, en las que incluso hoy tenemos que decir que tenemos una buena normatividad para la protección y el bienestar de los animales. Ahora bien, no solo con la existencia de una normatividad vamos a tener protección efectiva hacia los animales, pues si bien es cierto, la norma es el fundamento, también se hace necesario que esa normatividad sea efectiva porque se aplica en los territorios, en los diferentes territorios de Colombia, a través de otros instrumentos, no solo normativos, sino también económicos, administrativos, en los que van a vivificar la normatividad de protección y bienestar animal. Entonces, hoy debemos decir que en Colombia existe una protección jurídica a los animales, una protección importante y que esta protección hacia los animales parte o tiene una conexidad de reconocerlos como parte integral del medio ambiente y que ellos, por ser seres sintientes, tienen una protección especial. Entonces, como ya les había dicho, hoy haremos un recorrido a grandes rasgos por la normatividad que existe en Colombia para la protección y bienestar animal hasta la más reciente, y por supuesto la veremos de manera general para en nuestro próximo encuentro ahondar ya de manera específica en los procedimientos, las sanciones y otros elementos importantes para que la norma, pues existiendo en el ordenamiento jurídico, no se quede en letra muerta, sino que se vuelva una normatividad efectiva. Bien, entonces, como les decía, si bien es cierto, si nosotros miramos en la Constitución Política, que es nuestra norma de normas, no encontramos en ninguna parte de nuestra normatividad, de nuestra Constitución específicamente, la palabra animales. Nosotros vamos a encontrar que si bien es cierto, en algunos de sus artículos nos habla de la importancia de la protección a los recursos naturales y el medio ambiente, la conservación de estos y
gracias a la interpretación de la Corte Constitucional, se ha entendido que dentro de esa protección, preservación y conservación a los recursos naturales y específicamente a los recursos naturales renovables, se extendió la protección hacia los animales. Si bien es cierto, también vale la pena puntualizar, adelantándome un poco, es que los animales en Colombia no tienen derechos. Ellos gozan de una protección especial contra el sufrimiento y el dolor por reconocerlos seres sintientes. Eso quiere decir que son objetos de especial protección, pero todavía no llegamos a reconocerlos como sujetos de derechos, ¿sí? Que ese es un paso también muy importante que seguramente daremos con los años en determinado tiempo, pero hoy por hoy los animales son considerados en Colombia como seres sintientes, más esa consideración no les otorga derechos. Bien, así las cosas, entonces, antes de adentrarnos a hablar de esa normatividad de protección y bienestar animal, quiero recordarles unas definiciones claves que fueron las que permitieron que hoy en Colombia avancemos tanto sobre estos temas. Primero, tenemos que tener claro que cuando hablamos de animales, los animales se encuentran en el ambiente y así las cosas, el ambiente es un patrimonio común. Esto implica que tanto el Estado como los particulares, es decir, todos nosotros como ciudadanos, tengamos la responsabilidad de participar activamente en su preservación y en el manejo sostenible. De ahí entonces que haciendo un poco de interpretación normativa, cuando hablamos específicamente de la protección y el bienestar animal, no es una actividad que es exclusiva de los privados o del Estado. Quiere decir que para hablar de protección y bienestar animal debe ser una actividad conjunta entre la sociedad y el Estado. Todos los individuos como sociedad debemos cuidar de los animales, ¿cierto? Bien, por otro lado, una definición importante es que el ambiente es de utilidad pública e interés social. Y eso, pues, se extiende a los animales. Ya vamos a ver un poco de esas definiciones que tenemos de animales, pero bueno, ya les voy a hacer la salvedad de que hoy, en este momento, tenemos cursando algunas normatividades que van a actualizar estas definiciones de los animales. Bien, entonces, así las cosas, decimos que los animales son de utilidad pública e interés social, al igual que el ambiente, pues básicamente nosotros debemos decir que existe la obligación de la preservación y el manejo adecuado de los recursos que se encuentran en el ambiente. Recuerden que en la actualidad y de acuerdo a nuestra normatividad, la fauna es un recurso natural renovable y por ende traemos a colación estos dos conceptos, utilidad pública e interés social, pues debemos darles un manejo adecuado y que son de todos, que hay un interés social y por lo tanto, a través de estos dos conceptos se le da la potestad o la legitimación para que el Estado los administre para garantizar su protección. Entonces, así las cosas, estas dos definiciones de ambiente como patrimonio común, utilidad pública e interés social que se extienden hacia los animales son las bases para hablar de un marco legal que prioriza o que protege a los animales y empieza a entrar a subsanar el déficit de protección que tenían los animales. Pues porque hoy, aunque siguen teniendo un déficit de protección, vamos a decir que gracias a un ejercicio social, político, jurídico,
económico, las condiciones para los animales están cambiando. Esto no quiere decir que sean perfectas, por supuesto que no, hay mucho camino que recorrer, pero hemos avanzado muchísimo, por lo menos en las 2 últimas décadas, frente a la protección y el bienestar animal. Ahora bien, quiero también dejarles de presente que la clasificación que les estoy presentando son clasificaciones que están adecuadas a la normatividad y que esto ha sido, digamos, una recolección de lo que se encuentra en nuestro Código Civil, en la Ley 84 del 89 y en el Decreto Ley 2811 de 1974, Código de los Recursos Naturales. Pero esto se los voy a dejar con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a necesitar, que esto está muy próximo a cambiar gracias a la normatividad que tenemos en este momento en Colombia, que cursa en el Congreso de la República y que nos va a cambiar también el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el SINAPIBA, que nos va a cambiar las consideraciones o esa clasificación de los animales en Colombia. Por favor, permítame un momento. Bien, continuamos entonces. Entonces, como les venía diciendo, tengan en cuenta que la clasificación que les presento hoy va a transformarse en muy poco tiempo con todos estos elementos o instrumentos jurídicos que están próximos a salir en materia normativa. Sin embargo, pues hoy por hoy son los que tenemos. Posiblemente en un día, en un mes, esto va a transformar y nos va a ampliar la clasificación de los animales en Colombia. Pero hoy en grandes rasgos y basado en las normatividades que les he mencionado, decimos que en Colombia los animales se clasifican de la siguiente manera. Tenemos unos animales domésticos, unos animales silvestres. Ahí, digamos, dentro de los animales silvestres hay una subclasificación, pues que están las especies nativas o, digamos, sí, que están en sus propios ecosistemas y tenemos unas especies o animales exóticos introducidos y en algunos casos que terminan siendo invasores. Estas son una clasificación muy general dada la normatividad que hoy tenemos en Colombia. Pero hoy también sabemos que existen unas clasificaciones doctrinarias o teóricas que nos amplían esta consideración frente a los animales. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos que dentro de los animales domésticos o domesticados existen una subclasificación que pueden ser los que más conocemos y con los que más relación tenemos, que son los animales de compañía. Bien. Entonces, así las cosas, decimos que los animales domésticos son aquellos que han tenido un proceso de crianza y de manutención por el ser humano, con dos fines principales, la compañía y la producción, ¿cierto? En otro, digamos, este sería esa primera gran clasificación de animales domesticados, clasificación que les presento basada en la normatividad legal vigente. ¿Sí? Sabemos que pueden haber otras clasificaciones desde la biología, la ecología u otras ciencias o ramas del saber, más la que estoy aquí presentándoles es en materia jurídica.
tenemos los animales silvestres, que son aquellos animales que no han tenido ningún proceso de crianza mediado por el ser humano, que tienen una relación cercana a él. Básicamente son animales que están o que tienen una relación indirecta con el ser humano o no tienen una intervención, viven en su hábitat natural y de ahí pues que tenemos a unas dos subclasificaciones que son las especies nativas y las especies exóticas. Los animales silvestres nativos son los que son propios de nuestro territorio, entiéndase Colombia o algunas otras regiones, ¿cierto? Y las especies exóticas introducidas son aquellas que siendo de otros territorios, en sus territorios silvestres, llegan a nuestro territorio por fenómenos naturales, en algunos casos, o en algunos otros, porque lo han hecho a través del ser humano. Algunas veces de manera legal, otras, en su mayoría, no tanto, de manera ilegal. Y por el otro lado, y estas especies en algunos casos se convierten en invasores. Para poner ejemplos, frente a los animales domesticados, pues clarísimo, el perro, el gato, los caballos, las vacas, los pollos, ¿sí? Estos animales con los que tenemos una cercanía y, digamos, son utilizados para la producción y producción o compañía. Tenemos los animales silvestres, en este caso tenemos el chigüiro, eh, tenemos diversidad de aves, los loros, bueno, esos otros animales y esas otras clasificaciones. Y para mencionar algunas de las especies exóticas que tenemos en Colombia, por ejemplo, el pez león, los famosos hipopótamos, entre otras. Quiero hacer una claridad y una precisión desde el nivel personal. Y lo primero es que, si bien es cierto, eh, personalmente y bajo mi consideración ética, los animales no deberían ser utilizados para producción. En ese sentido, pues, y frente a las especies exóticas, exóticas introducidas y posiblemente invasoras, se les debe también dar un tratamiento justo y adecuado al bienestar animal, independientemente de los efectos o de las situaciones que se generan con su presencia en el ambiente. Debemos reconocer que los animales, independientemente de su clasificación, tienen un valor intrínseco, es decir, tiene su vida, vale por sí mismos, no razón a el servicio que nos presten a los seres humanos, ¿sí? Es tratar de traspasar esa visión antropocéntrica del mundo y entendernos como cohabitantes del planeta Tierra y en esa medida, pues reconocerles el valor intrínseco que tienen ellos en el planeta Tierra. Bien, así las cosas, entonces entramos también a ese reconocimiento de los animales como seres sintientes que se dio a partir del año 2016 gracias a la ley 1774 del mismo año, en el cual modifica el Código Civil. A mí siempre me gusta hacer una comparación entre lo que era la normatividad de cómo consideraba a los animales antes del 2016 y después del 2016. Hasta antes del 2016, un perro, por poner un ejemplo, la mayoría tenemos nuestro perro, nuestro gato como animales de compañía, tenía el mismo valor que este celular. Como ustedes ven aquí, nosotros con este tipo de elementos podemos tirarlos, no sé, si los tiramos en agua, si los tiramos en carro en movimiento, bueno, tenemos la libertad de que con esos objetos materiales podamos hacer todo lo que queramos. Y hasta el año 2016, lastimosamente, casi que era muy similar lo que podíamos hacer con los animales, con unas, digamos, con unas
con unas situaciones particulares donde se prohibía a través de la Ley 84 de 1989, pero para nuestro código, de nuestro código civil, los animales eran simplemente objetos, objetos sobre los cuales se reputaba propiedad y bajo esa propiedad ustedes saben que con lo que es nuestro podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, también vale la pena tener en cuenta que mediante el artículo 655 del Código Civil colombiano nos definía que los animales eran bienes muebles y se les denominaba o se les daba una denominación especial como semovientes. ¿Por qué? Porque aparte de que eran objetos o bienes muebles, simplemente tenían una capacidad de moverse por sí mismos a cualquier lado, pero eso no les quitaba el elemento de que eran un objeto sobre el cual se les reputaba propiedad. Entonces, así las cosas, hasta el año 2016, los animales eran simplemente un objeto y lo que hace la ley 1774 del año 2016 es modificar este artículo donde dice que si bien es cierto, los animales siguen siendo semovientes, pues se les debe reconocer la calidad de seres sintientes y al reconocerle la calidad de seres sintientes, le crea un estatus jurídico especial en los cuales, si bien es cierto, sigue existiendo se reputa propiedad sobre los animales, esta propiedad ya no es ilimitada. Esta propiedad tiene unos límites claros que van a ir o que van alineados al bienestar animal y mediante otras normatividades u otras acciones les garantiza la protección y el bienestar animal. Entonces, de ahí que, como ya les decía y me había adelantado, en Colombia es un poco paradójico, pero hoy por hoy los animales son objetos de especial protección porque se les reconoce la calidad de seres sintientes. De manera particular, también quiero hacer un énfasis que lo que estamos tratando de transitar es a que se les reconozca como sujetos de derechos, a lo cual hoy todavía no hemos llegado, pero que es un paso importante que en algún momento daremos, por supuesto, derechos que sean propios de sus necesidades, de su esencia y que vayan abusados a poder garantizar una cohabitación mucho más plena en el planeta Tierra. Entonces, así las cosas, el camino que hoy tenemos por recorrer en materia jurídica y de reconocimiento hacia los animales es garantizarles derechos. Hoy se les garantiza es una protección especial y se les reconoce como seres sintientes. Bien, vale la pena también muy rápidamente entrar a mencionar que estos elementos o estos pasos que se han venido dando frente a la protección y el bienestar animal en Colombia durante por lo menos las últimas décadas tienen un fundamento jurídico importante que es la Constitución Política de Colombia, constitución que ha sido conocida como Constitución Verde, Constitución Ecológica, pues genera unos principios, derechos, deberes y normatividades concretas que permitan materializar esa protección y bienestar animal, independiente, como ya les dije hace un momento, de que en Colombia no encontremos en nuestra constitución la palabra animal o animales, o incluso fauna. Esto no obsta para que tengamos una protección hacia ellos y que tiene un fundamento constitucional. Vale la pena entonces tener en cuenta que algunos de los principios fundamentales que estableció la Constitución de 1991
es que todos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano como un derecho fundamental y un derecho colectivo o de la humanidad. Entonces, así las cosas, así las cosas, decimos que, la protección animal también se deriva de ese derecho a gozar de un medio ambiente sano y voy dejándoles algunos conceptos que vale la pena tener presentes, como es el concepto de una sola salud o lo que también se conoce como One Health, que hace referencia a que si tenemos salud animal, tenemos salud ambiental y por ende tenemos salud pública. Bien, el deber del Estado, que nos hace referencia a este deber de protección de la diversidad e integridad del Estado, ahí donde se encuentran los animales, conservar las áreas de especial importancia ecológica y ahí también en esas áreas de especial importancia ecológica encontramos a los animales y fomentar la educación ambiental que se extiende a la protección de los animales. Quiero que tengan muy claro y presente que protección y el bienestar animal no es solo para los animales domesticados, sino que estamos hablando de los animales también silvestres y de los animales exóticos. Okay. Y finalmente, tenemos que la Constitución Política promueve la participación ciudadana en materia ambiental con el fin de que la comunidad tome o participe, tome decisiones o participe en la toma de decisiones que puedan afectar el ambiente. Estos principios constitucionales, pues, son la base de la protección de la fauna en Colombia. Bien, permítame un momento, por favor.
Janita, tienes el micrófono apagado. Te toca. Listo. Vamos entonces a continuar. ¿Por qué es importante el bienestar animal en la legislación colombiana? Pues básicamente el bienestar animal tiene varias dimensiones para que podamos tener una sociedad armónica y podamos establecer unas relaciones humano-animal que tienen, digamos, unos pilares como es el primero, la ética, pues reconocemos el valor intrínseco que tienen los animales, valen por sí mismos, su existencia vale en sí misma. Priorizamos la salud pública y el ambiente sano. Recuerden el concepto de una sola salud. No tenemos salud animal, tenemos una salud ambiental y, por supuesto, una salud pública, ¿cierto? Así gozaremos de un ambiente sano y equilibrado. Otro elemento importante que es la conservación de la biodiversidad. Si nosotros no protegemos a nuestras especies silvestres, y sobre todo a nuestras especies nativas, no podemos asegurar un futuro sostenible, ni para nosotros, quienes ya estamos en este planeta Tierra, ni para las futuras generaciones. Por eso, la protección y el bienestar animal no puede ser únicamente para animales domesticados, sino que debe ser y extenderse para los animales silvestres, entendiendo su propia consideración y, digamos, su propia esencia. Y finalmente, hablamos de que todos estos elementos nos generan desarrollo sostenible, pues en la medida que integramos el bienestar animal en las políticas económicas, logramos tener un desarrollo equitativo y sostenible. Recuerden que en Colombia tenemos el principio de desarrollo sostenible y que en ese sentido ese principio orienta toda la actividad que tiene el Estado. Así las cosas, entonces, el bienestar animal nos permite construir una sociedad más justa y sostenible donde se reconocen a todos los seres que la integran. Quiero mostrarles rápidamente esta línea de tiempo en la cual hablamos de, digamos, las diferentes normas que tenemos en Colombia frente a la protección y el bienestar animal. Aquí debo hacerle la salvedad que me hacen falta un par de normas que fueron sancionadas apenas el día de ayer, que nos entran a engrosar, aquí ya iría el año 2025, que entra a engrosar esta línea de tiempo en materia normativa de protección y bienestar animal, y que en nuestro próximo encuentro analizaremos un poco más en detalle sobre todos los procedimientos que estas establecen. Tenemos una norma importante que parte, digamos, o es el principio de la protección y el bienestar animal en Colombia desde el año 1992, la Ley Quinta, conocida como la que crea las juntas defensoras de animales. Luego tenemos algunas normas como la Ley Novena de 1979, que este es el Estatuto Sanitario, que nos hace referencia, habla de animales, del sacrificio de animales específicamente, con unas consideraciones principalmente de salud pública, pero que en su momento pues generaron que por lo menos el sacrificio de esos animales fuera en una mejor manera. No necesariamente ética, pero sí una mejor manera. Por eso hablo de que es alguna norma que, aunque si bien es cierto, nos menciona, tiene una consideración, una profundidad más desde la salud humana. Tenemos otro hito de protección y bienestar animal que incluso se da antes de la Constitución de 1991, bajo la anterior Constitución de 1886, que fue la Ley 84 de 1989, que es la que se conoce como el Estatuto de Bienestar Animal, ¿cierto? O el Estatuto de Protección Animal, y que es la que nos habla de la obligación de no generar dolor a los animales, sean causados de manera directa o indirecta por el ser humano. Bueno, de ahí entonces tenemos algunas otras regulaciones, como las limitaciones a la experimentación en animales, la ley,
la ley 1333 de 2009 que establece el procedimiento sancionatorio y que nos habla de la fauna como un recurso natural. Estamos hablando también, por supuesto, de los animales, no con una consideración ética hacia ellos o un reconocimiento de seres sintientes, pero sí partiendo de unas, digamos, entendiéndolos como recursos naturales renovables y en ese sentido algunas limitaciones a cómo se usa. Más adelante tenemos normas que ya van, normas muy importantes que empiezan a reconocer ese valor intrínseco de los animales, como en la ley 1638 del 2013, una norma que empieza a abrir campo hacia proteger y garantizar el bienestar animal por su propia esencia, reconociendo ese valor intrínseco que por supuesto para la época fue digamos, de avanzada, que es la ley que prohíbe el uso de animales silvestres, sean nativos o exóticos, en los circos fijos e itinerantes. Luego tenemos otro hito de protección y bienestar animal, como en la ley 1774 del año 2016, que es la que nos establece unos principios importantísimos, como es el principio de protección y bienestar animal en Colombia, establece las libertades, lo que se denomina en la ley las libertades de los animales, las 5 libertades, como se conocen como los 5 dominios, y crea el delito del maltrato animal y adicionalmente nos modifica el procedimiento sancionatorio para quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Vale la pena decir que el día de ayer se sancionó la ley Ángel, y esta ley nos modifica o nos amplía el rango de acción y de consideración frente a los animales que está en esta normatividad y que también se encuentra establecido en esta ley 84 de 1989. Tenemos leyes como la ley 2054 del año 2020, que nos habla de la obligatoriedad de centros de bienestar animal, albergues municipales, hogares de paso para los municipios de acuerdo a su capacidad financiera, para proteger a los animales domesticados. Tenemos la ley 2047, que prohíbe el uso de animales para la experimentación de animales, que precisamente por estos días, digamos, hay una serie de actividades en torno a conmemorar la prohibición de utilización de los animales en experimentos. Tenemos la ley 2138 del año 2021, en la cual nos establece las medidas que se deben utilizar en los municipios para sustituir los vehículos de tracción animal. Tenemos la ley 2111 del año 2021 que modifica el Código Penal, pues crea, entre otros delitos y de tipo ambiental, el delito de tráfico de fauna silvestre en Colombia, lo cual pues entra también a nuestro Código Penal con una pena de prisión importante para salvaguardar los animales silvestres. Tenemos frente al año 2024 la ley 2374 del 2024, que crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica para perros y gatos, muy importante para los territorios. Y, por supuesto, para el año 2025, como les digo, de muy reciente consideración, tenemos 2 normas que han sido sancionadas, la ley Lorenzo y la ley Ángel, las cuales nos amplían la protección o intentan ir superando el déficit de protección y bienestar animal que existen en Colombia para los animales. Estas las dejaré para nuestra próxima sección, dado que son muy recientes. Bien, como la idea de este primer encuentro es hacer una introducción a lo que es la protección y el bienestar animal, no podemos de irnos
sin hablar de esa legislación colombiana en protección y bienestar animal. En la medida en que tenemos, como ya vimos, algunas leyes hito y que hoy por hoy, en este momento, tenemos también dos leyes importantísimas que han sido sancionadas y que también se transforman en hitos para la protección y el bienestar animal. Vamos a abordar estas dos más antiguas. Con una, por ejemplo, el 84 al 89 con una larga data y la 1774 ya va para una década, pero que tal vez no han sido tan efectivas. Por supuesto, la ley 1774 en el año 2016, muchísimo más efectiva en razón también al contexto social y a la preocupación colectiva que ha surgido en Colombia y en el mundo entero por proteger a animales. Bien. Entonces, entremos a mencionar rápidamente el Estatuto Nacional de Protección y Bienestar Animal. Este estatuto, Ley 84 de 1989, trae unos principios fundamentales en los cuales establece los deberes de cuidado y respeto hacia los animales. Define y sancionan qué son los actos de crueldad contra los animales, prohíbe el uso de animales para fines didácticos que causen daño y promueve el bienestar animal y la salud pública veterinaria. Si bien es cierto, esta normatividad la abordaremos un poco más en detalle en la próxima sección, en el entendido que la ley Ángel también hace modificaciones a esta normatividad y a otras para aumentar la protección y el bienestar animal. Tenemos la ley 1774 del año 2016, que también nos hace o nos genera un cambio de paradigma frente a los animales. Pues primero que todo, esta norma, como ya les expliqué, hasta antes del 2016 no se reconocía la sintiencia en los animales y lo que hace esta normatividad es el reconocimiento jurídico de que los animales son seres sintientes y son capaces de experimentar o sufrir, de experimentar dolor y sufrimiento. Bien, endurece las sanciones para aquellos que maltraten a los animales, incluyendo la pena de prisión, pues crea el delito o el tipo penal de maltrato animal. Establece unos procedimientos legales claros, tanto para los inspectores de policía y para la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República cuando haya lugar a la posible comisión del delito de maltrato animal. Seguramente hoy por hoy todavía tenemos grandes retos frente a estos tres elementos que trajo esta norma, que también es modificada por la conocida Ley Ángel, pues aumenta la protección hacia los animales en Colombia. Sin embargo, tenemos que decir, y vuelvo y les insisto, como decía desde un principio, el hecho de que exista la norma, pues no es garantía de que se aplique. Es una herramienta importante y nos permite a su vez tener otros procedimientos que hagan cumplir procedimientos jurídicos que permitan o obliguen a cumplir este tipo de normatividades, pero la mera existencia de la norma no entra a suplir de por sí el déficit de protección hacia los animales. Deben haber acciones conjuntas, por supuesto, desde los operadores judiciales en materia de delitos, de funcionarios públicos, inspectores de policía, de alcaldes, gobernadores, frente al desarrollo y el otorgamiento de recursos públicos para los programas de protección y bienestar animal, por supuesto, funcionarios comprometidos, contratos transparentes para poder vivificar la esencia de estas normas de protección y bienestar animal. Vale la pena mencionar que la ley 1774 pues generó para ese momento una mayor protección contra el sufrimiento. Hoy por hoy tenemos la buena noticia de que esta normatividad ha sido ampliada a través de la ley que apenas se sancionó el día de ayer. A partir de ahí empezó a existir un cambio de paradigma
frente al reconocimiento de los animales. Y aunque en materia normativa a los animales no se les reconozca en Colombia derechos, si bien es cierto, podemos decir que ellos sí pueden gozar o deberían gozar de derechos. Cambiamos como sociedad y empezamos a transformar las relaciones humano-animal, a empezar a entender que es posible reconocerles derechos a los animales y proporcionó unas herramientas legales más fuertes para dar o generar la protección y el bienestar animal. Vale la pena también decir que frente a estas dos normas, la 84 y la 89 y la 1774 del año 2016, tenemos elementos importantes desde la denuncia de los actos de crueldad o el maltrato contra los animales frente a las autoridades competentes, la investigación que la deben realizar las autoridades competentes, llámese en el nivel administrativo, inspectores de policía de los territorios y a nivel judicial de la Fiscalía General de la Nación. Y cuando hablemos de un delito, pues lo deberán hacer los jueces de la República, pero digamos que también existe una capacidad por parte de los inspectores de policía de establecer sanciones a través de multas o similares que generen una reprimenda a aquellos que maltratan o generan actos de crueldad hacia los animales. Como les decía, este proceso o este ejercicio frente a la protección y el bienestar animal no es un proceso acabado. Todo lo contrario, estamos dando el primer paso para proteger a los animales en Colombia. Por lo tanto, todavía tenemos muchas limitaciones y desafíos pendientes. El primero de ellos es aplicar la ley. Ya tenemos la ley, pero el mayor desafío es que esas leyes se vuelvan reales, que las autoridades municipales, departamentales y nacionales tengan la voluntad política de hacerlas, de aplicarlas y otorguen recursos públicos para vivificarlas o para hacerlas más efectivas. Tenemos un segundo reto, un segundo desafío importante, que es la conciencia ciudadana. Pues no solo, como ya lo veíamos y hablábamos desde el principio, estos temas no solo corresponden al Estado, o por el contrario, no solo corresponden a la ciudadanía, corresponden a los dos. Pero cuando hablamos de conciencia ciudadana puede ser, y lo seguimos viendo en ciudades donde la protección y el bienestar animal es amplio, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, donde, si bien es cierto, incluso Barranquilla, donde con las deficiencias que puedan presentarse, porque no son procesos perfectos, vuelvo y les digo, son procesos inacabados, que están en construcción, que están innovando, que están por primera vez entrando a hacer determinadas acciones frente a la protección y el bienestar animal, destinados a recursos públicos, existen centros de bienestar animal, existen centros de valoración y atención a la fauna silvestre, existen programas como para los animales domesticados, como de esterilización, de cuidados, para los animales silvestres, atención de emergencias. Bueno, existen una cantidad de programas que se les ha destinado recursos públicos. Seguimos viendo que el maltrato, el tráfico de animales silvestres sigue presente. Entonces, ese es otro gran e importante reto frente a la conciencia ciudadana y, por supuesto, seguimos teniendo vacíos legales donde sobre todo en temas de animales silvestres, animales exóticos, donde incluso también en algunos casos de animales domesticados, donde las leyes son escasas, la ley no es clara, donde tenemos la ley pero no tenemos el decreto que lo reglamenta. Y recuerden que la ley es abstracta, general e impersonal y el decreto o los decretos que permiten reglamentar estas normas son los que nos puntualizan la ley y nos permite darles alcance a esas leyes, es decir, volverlas más precisas. Entonces, la protección y el bienestar animal en Colombia tiene grandes retos, grandes desafíos, por supuesto también limitaciones, pero de ahí que como sociedad y el Estado, en cabeza de quienes estén, van avanzando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir haciendo o ejecutando acciones positivas
frente a la protección y el bienestar animal. Debemos continuar fortaleciendo nuestro sistema legal y jurídico para los animales, trabajar de manera coordinada entre el gobierno, las organizaciones y la comunidad en general. Tenemos que seguir educando, sensibilizando y formando frente a la protección y el bienestar animal. Así que el proceso o estos retos en Colombia es que, digamos, la protección y el bienestar animal es un proceso en el cual como sociedad y Estado estamos dando los primeros pasos. Es un proceso que está inacabado, pero con todas las posibilidades de salir adelante y de que mejoremos las relaciones o las interacciones humano-animal, porque reconocemos la esencia de los animales, porque los entendemos como parte del ambiente y entendemos que nosotros no estamos por encima de ellos, sino que todos somos cohabitantes del planeta Tierra y que para conservar el planeta Tierra, no solo para nosotros en menos de 20 o 30 años, sino para las futuras generaciones, debemos hacer transformaciones que implique conservar y proteger la vida de los animales para digamos, conservarlos y a su vez entendernos que todos en esa cohabitación del planeta Tierra, nosotros no vamos a existir si en el planeta Tierra, si ellos no están. Es más, ellos sí pueden existir en el planeta Tierra sin nosotros, como ya pasó hace millones de años en que el planeta siempre ha tenido las diferentes especies animales antes de que nosotros como seres humanos llegáramos y nosotros hemos sido el caos o la destrucción para el planeta y por supuesto también para los animales. Y esos espacios lo que buscan promover no es otra cosa que transformarnos, cambiarnos, incluirnos a todos como parte de este proceso. La protección y el bienestar animal es una tarea conjunta de todos, proceso inacabado en el que debemos empezar y apoyar todos nosotros. Bueno, por hoy sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Andrés Santiago, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por supuesto estaremos atentos a las inquietudes, comentarios, aportes que tengan a estos temas y a esta presentación. Muchísimas gracias.